Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta ocasión quiero hablar un poco sobre la diversidad histórica. Lo mencioné en el video anterior que iba a hablar sobre la diversidad histórica, pero quiero aclarar que como tal el término diversidad histórica o el concepto como tal no existe, ¿sí? O dentro de lo que busqué en la literatura que busqué, no lo encontré como tal. Eh, pero entonces quería dar a entender algo, o sea, quería dar a entender algo cuando dije voy a hablar de la diversidad histórica. Para empezar, quiero mencionar qué es la diversidad para, para mostrarles cuál era la idea que pretendía hacer. Entonces, diversidad se refiere a la diferencia, a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, me preguntaba yo si la historia es diversa, o sea, si la historia tiene diferentes puntos de vista, si la historia cuenta con diferentes perspectivas, con diferentes actores sociales que den cuenta de la historia desde diferentes ángulos. Considero, sí, que la historia no es del todo diversa, que las personas que saben del tema, o sea, las personas que son más expertas en este tema, están dando pasos para que llegara a esa diversidad, pero que durante mucho tiempo la historia tuvo un discurso dominante, un discurso hegemónico que solo representaba a unos cuantos en, o sea, por decirlo de alguna manera, representaba a los que ganaban algún tipo de batalla, representaba a un grupo dominante, sí, pero que discriminaba o violentaba de alguna forma a otros grupos minoritarios y que no eran representados, o sea, que se tenía un imaginario sobre ellos, pero que no los representaba del todo. Con lo anterior del imaginario y demás, sí quisiera en este punto eh, recomendarles que vayan y vean un video que se llama El peligro de la historia única o El peligro de una sola historia. Les recomiendo que vean ese video de Chimamanda Adichie, se llama La Chica, y que da como una conferencia sobre esto. Es bastante interesante el video, dura como 8 o 10 minutos y es ella contando su experiencia al ser escritora de libros y al estar en un intercambio en una universidad extranjera. Ella es de Kenia, creo, bueno, ella es de África, no recuerdo en este momento exactamente de dónde. Es de que es negra y da su experiencia, cuenta su experiencia como ella, influenciada por escritores europeos, empieza a construir personajes con características europeas, empieza a construir personajes con características extranjeras o con características que no son de su, o sea, no son características propias de ella. O sea, sus personajes, por ejemplo, son blancos, de ojos verdes, viven en Europa, ¿sí? Y ella siendo africana, no construye personajes regionales de su región. Esto pasa mucho, ¿sí? Uno influenciado por otra cultura, pues escribe sobre otros lugares, ¿sí? Que no está mal, pero es como, o sea, lo que ella pretende aclarar o aclara en su video es cómo o sea,
la influencia que tiene nuestra literatura, los videos que vemos, o sea, las actividades que nosotros realizamos, tienen una influencia sobre los puntos de vista que tenemos al respecto. Los imaginarios que tenemos nosotros vienen de todo aquello que consumimos. O sea, es bastante interesante, es bastante chévere el video de ver y es la experiencia de ella. Y cómo es peligroso tener como, o sea, esos prejuicios que tenemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es otra cultura sin conocer sobre esa cultura puede ser bastante peligroso al interactuar con culturas distintas, al interactuar con grupos de otros lugares. Es bastante interesante, me gustaría que lo vieran porque considero en este caso que la historia siempre ha tenido como un relato dominante que ahorita se está cambiando, ahorita lo que se pretende es que se cambien esos relatos y que las personas, los actores sociales que durante mucho tiempo fueron invisibilizados, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, eh, grupos minoritarios que antes eran invisibilizados o que superficialmente se hablaba de ellos, ahorita están narrando la historia, ahorita también están narrando cómo vivieron ellos un conflicto, cómo vivieron ellos una época, cómo sí, y esto enriquece a la historia, esto amplía también la perspectiva que uno puede llegar a tener sobre un acontecimiento, ¿sí? No, no solo como se decía anteriormente, los vencedores cuentan la historia, ¿sí? Los vencedores cuentan la historia o contaban la historia, pero en la actualidad lo que se pretende es que también el perdedor o también la otra cara de la moneda, otras perspectivas, otros actores sociales intervengan en esa historia y también la cuenten y se pueda tener diferentes perspectivas de la misma. Entonces, eso era lo que quería decir cuando dije que iba a hablar de la diversidad histórica, de si la historia es diversa o no. No sé si ustedes piensen también que la historia es diversa o que en realidad no lo es. Sí, me gustaría que lo dejaran en los comentarios si quieren. También voy a dejar el link del video de Chimamanda Adichie sobre el peligro de una sola historia para que lo vean. Es bastante interesante, se los recomiendo mucho. Y pues nada, eso era lo que quería tratar en este video. Obviamente voy a buscar literatura o voy a buscar libros que hablen desde diferentes perspectivas de la historia, con tal de ampliar también la perspectiva que yo tengo de la historia y pues contarles algo interesante y que ustedes también se motiven a investigar sobre eso, recomendaré cosas, etcétera. Bueno, la próxima semana pienso tratar ya el tema de la historia. Empezaré con los homínidos, o no, mentiras, empezaré con la historia del mundo, ¿sí? Cómo se formó el mundo desde diferentes perspectivas. Y nada, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos la próxima semana. Deja un like si te gustó y compártelo. Y nos estamos viendo. Chao.